extremos condicionados y multiplicadores de Lagrange. ¿Ya? Vamos a definir estos conceptos. Primero el concepto de los extremos condicionados, y luego ver cómo uno deduce este método propuesto por Lagrange. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a pensar así primero, ¿ya? Entonces sea f una función definida desde un cierto dominio U de Rn en R, ¿ya? Una función escalar. O sea, f puede ser cualquier función, ¿eh? No necesita ni siquiera ser continua, nada. Una función. ¿Ya? Y sea S un subconjunto de U. También puede ser cualquier cosa, en principio. En los casos interesantes, el S es una curva o una superficie, algo así. ¿Ya? Y sea S un subconjunto. Entonces, se define la función restricción de f a s, o de f en s, mejor, de f en s, como esto, ¿ya? Entonces, bueno, hay que usar alguna notación, llamémosle, ¿cómo le llamo esto? F, h, ¿ya? La función h, entonces una función que va desde ese conjunto, un dominio más pequeño, ¿ya? Y lo que hace, ¿cierto?, es que tomo acá un elemento y le asocio un número que es el mismo f de x. Es el mismo, ¿ya? Pero ¿por qué le ponemos otro nombre a esto? Porque tiene un dominio distinto, ¿ya? Un dominio más chico. Entonces eso se le llama la función restricción, ¿ya? Cuando uno se olvida del dominio completo y se concentra en una parte, ¿ya? Entonces voy a hacer aquí un ejemplo, así como un modelo de esto. Voy a pensar así en una superficie, ¿ya? Este va a ser el gráfico de f, ¿ya? Entonces acá abajo el dominio, digamos que eso es el U, esta es la función f, ¿cierto? O el gráfico de f, y por ejemplo el S podría ser un cierto conjunto, pongámosle esta zona de acá, digamos, ya una zona pequeña, ¿ya? Esta zona, voy a pensar que eso es el conjunto S, ¿ya? Puede ser cualquier cosa, pero en principio pensemos que es eso, ¿ya? Arreglemos un poquito para que no sea tan raro el dibujo. Entonces algo así, ¿ya? Bueno, ese conjunto entonces tiene una proyección en la superficie, ¿ya? Esa es la proyección, ese entonces es el gráfico de H. Entonces es parte del gráfico de F, pero no estoy viendo todo F, sino que le corté un pedacito y me quedé solo con esa zona, ¿ya? Entonces, por supuesto, acá, en este problema, en este dibujo, por ejemplo, acá podemos ver, pensemos así, pues, optimistamente, que aquí hay un punto máximo para F, ¿ya? Pero ese punto no corresponde al conjunto de H, ¿ya? Sin embargo, pensemos así, bueno, voy a modificar un poquito para que se note más el efecto, ¿ya? Solo por eso, disculpe para que quede más claro ahí. Entonces vamos a pensar que el S es así mejor, y entonces la función H quedaría algo así, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en este punto, la función tendría un máximo, pero para h, ¿ven? No es el mismo máximo de la función f, pero sí para esta función que está restringida, porque yo la corté ahí en esa zona, y entonces apareció un máximo que no estaba originalmente en el dominio. Entonces, ese punto, cuando yo tengo un máximo allá arriba,
yo lo puedo localizar con la derivada, ¿cierto? En los puntos críticos, y analizarlo con el hessiano. Pero este punto no aparece, porque de hecho acá no hay un punto crítico, ¿ya? Acá uno solo cortó la gráfica y le aparecieron puntos máximos. Por supuesto aquí abajo apareció también un punto mínimo que no existía para la función f, ¿ya? Entonces un mínimo para h. Entonces, eso significa, cuando le pongo en el título allá, extremos condicionados, significa que uno toma una cierta restricción del dominio y entonces aparecen extremos que no estaban originalmente en la función original, ¿ya? Entonces voy a decir eso como definición: un extremo condicionado de f en S es un punto extremo, y puede ser local nomás, ¿va? Local de la función restricción h, ¿ya? Bueno, de S en R. Hay una notación que, si bien es un poco rebuscada, pero sí se ocupa harto en libros de matemática más formal, ¿ya? Que se anota así: el F se le hace una rayita y se pone S, ¿ya? Ahí se indica dónde está restringida la función, ¿ya? Con esa rayita vertical, y abajo el conjunto donde está restringida, ¿ya? Esa es la definición. Entonces, un extremo condicionado de F en S es un punto extremo local de la función h, ¿ya? Y bueno, trabajar en general con condiciones o con restricciones arbitrarias es muy difícil, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con ciertas restricciones especiales, ¿ya? Entonces, pongamos acá restricciones especiales, ¿ya? No, bueno, algo se podrá hacer, por supuesto, así en casos particulares. Si a mí me dan una función y además me dan un conjunto arbitrario, capaz que yo sea capaz de encontrar un máximo, un mínimo, ¿ya? Pero en general es muy difícil. Pero estos casos especiales son justamente lugares donde podríamos hacer algo, ¿ya? Entonces vamos a definir así, ¿ya? Entonces, sean f y g dos funciones. Vamos a pensar lo más positivo posible. Entonces, funciones de clase C1, ¿ya? O sea, diferenciables con derivadas continuas, ¿ya? Y sea C un elemento del recorrido de G, ¿ya? Entonces se define S como el conjunto de puntos que cumplen esta condición, ¿ya? Entonces, este sería un conjunto de nivel C para G, ¿ya? Bien, eso entonces es un tipo especial de restricción, ¿ya? Entonces vamos a decir que consideraremos restricciones de F a conjuntos de la forma S. Entonces, un conjunto de nivel para una cierta función diferenciable, ¿ya? Eso nos da más posibilidades, pensarlo así.
Entonces vamos a hacer un análisis de lo que significa entonces estar en un conjunto de nivel, ¿ya? Entonces, a ver, déjenme pensar ahí para hacerlo lo más simple posible, ¿ya? Entonces, bueno, si gamma es una función que va desde R en esta superficie, o en este conjunto, ¿ya? Vamos a pensar en una superficie en principio, ¿ya? Si gamma es es una trayectoria diferenciable, ¿ya? Y tal que gamma de t sub 0 es justamente, sí, perdón, sí, me faltó decir algo, disculpe. Voy a arreglar ese problema primero y después bueno, voy a escribir esto mismo, pero quiero que quede bien escrito en este apunte. Entonces, ya, tengo eso. Entonces, consideremos restricciones de f, ¿ya? Entonces, sea x sub 0 un elemento de este conjunto tal que f alcanza un extremo, perdón, no f, h alcanza, disculpen, aquí quiero que quede con las notaciones que hemos estado trabajando. Entonces, la restricción, ¿cierto? Que h, que es la restricción de f en s, alcanza un extremo local en x sub 0. ¿Ya? Ya, ahora sí. Entonces, sea gamma una función que va desde R en ese conjunto S. Esto es una función, una trayectoria diferenciable, tal que gamma de t sub 0 es igual a ese punto x sub 0. ¿Ya? A ver, ¿cómo nos vamos a imaginar esto? Entonces, bueno, supongamos que este es el conjunto S, ¿ya? Ese es el conjunto S. Pensémoslo como una superficie, ¿ya? Este es el conjunto S, que son los puntos de la forma g de x igual a c. Y en este punto, ¿ya? Aquí el dibujo no acompaña mucho en cuanto al tema del máximo mínimo. Supongamos que acá está ese punto x sub 0 y la función f alcanza un máximo o un mínimo, ¿ya? La función f toma este punto y lo lleva a otro sector, ya a otra dimensión. F de x sub 0 es, supongamos, máximo local. ¿Ya? Más bien el h, ¿va? El h es el máximo local. ¿Ya? Y lo que voy a hacer entonces es generar una cierta curva o trayectoria que pase por ese punto. ¿Ya? Entonces voy a pensar que tengo algo así. ¿Ya? A ver, déjenme mejorar un poquito el dibujo para que quede algo más claro. Ahí está, x sub 0, y esta es una cierta trayectoria que justo pasa por x sub 0. ¿Ya? Ese es el gamma. Gamma de t, justo en ese punto pasa por x sub 0. ¿Ya? Y bueno, esa trayectoria por supuesto tiene un vector tangente, entonces marquémoslo ahí con rojo, un vector tangente, ¿ya? Ese va a ser el gamma prima de t sub 0. Bueno, ¿qué podemos decir con esto? Entonces, por un lado, como h alcanza un extremo en x sub 0, la función que voy a definir así, phi
phi de t, definida como h compuesta por gamma de t, ¿ya? Que es básicamente la misma f compuesta con gamma de t, ¿ya? Esa función, bueno, esa es una función que, por cierto, va desde r, o sea, desde el intervalo i, de r en r, ¿ya? Eso está compuesta, entonces la función va a la superficie con gamma y después el f le asigna un número real. Bueno, esa función alcanza un extremo local en t sub 0, ¿ya? Es una función real y por lo tanto gamma prima de t sub 0 tiene que ser 0, ¿ya? Tiene que ser 0 porque es una función, bueno, diferenciable por todas las condiciones que hemos puesto y alcanza un extremo local, ¿ya? Entonces un punto crítico. Es un punto crítico. Bueno, pero la derivada de esa función compuesta es, por la regla de la cadena, el gradiente de f en x sub 0 por el vector gamma prima en t sub 0, ¿ya? Bueno, eso entonces me dice que el gradiente producto punto con gamma prima tiene que ser 0, ¿ya? Y eso es válido, o digámoslo así, son vectores ortogonales, ¿cierto? El gradiente de f y el gamma prima de t sub 0, ¿ya? Son vectores ortogonales. Dependiendo de la dimensión que trabajemos, eso puede ser muy poco, porque ser ortogonal a gamma prima, bueno, puede ser un vector que salga así, o que salga para allá, o que salga para allá, ¿ya? Entonces no dice mucho todavía, ¿ya? Pero lo importante es que tenemos un dato. Y lo otro es que el gamma que hemos tomado, lo hemos tomado arbitrariamente. Entonces voy a agregar esto más abajo. Esto es válido para toda trayectoria gamma que pase por x sub 0, ¿ya? Entonces, si hago un dibujo así un poco más generalizado, entonces cada vez que yo pase por este punto x sub 0, voy a generar lo mismo, ¿ya? Recién había hecho algo así, ¿cierto? Ese era un gamma, digámosle un gamma 1, eso generaba un vector gamma 1', pero si paso con otra dirección, digamos para allá, esa es otra trayectoria, gamma 2, y esa genera otro vector tangente, voy a ocupar el mismo verde, gamma 2', ¿ya? Y así, entonces por ejemplo si estamos en el espacio, entonces ya con esos dos vectores, ya puedo decir, bueno, entonces el vector gradiente tiene que ser perpendicular a ambos, ¿ya? Eso entonces uno de los datos que estamos sacando ahí. El gradiente tiene que ser perpendicular a S, perpendicular a S, ¿ya? Bueno, no me quedó muy perpendicular el dibujo, pero esa es la idea, ¿ya? Que quede algo perpendicular a ambos. Todo esto es teórico, ¿va? Después vamos a ver cómo calcular esto de forma más concreta, pero primero son observaciones teóricas que nos van a permitir sacar conclusiones más bien genéricas, ¿ya? Entonces, esto es válido para toda trayectoria gamma que pase por x sub 0, ¿ya? Por otro lado, si definimos psi de t como la función g compuesto con gamma de t, ¿ya? De nuevo, en este caso, psi es una función que va desde i de r en r, ¿ya? Entonces, como gamma de t pertenece a la superficie, y la superficie me dice que son todos los puntos
cuya imagen con G sea C, entonces sí es una función constante. ¿Ya? Por lo tanto, su derivada vale 0. ¿Ya? En particular, la derivada en ese punto tiene que ser 0. Y eso nos dice, porque la derivada va a ser entonces el gradiente de G en X sub 0, producto punto gamma prima en T sub 0. ¿Ya? Así que también el G tiene un gradiente en ese punto que es perpendicular a este vector tangente. Son ortogonales. ¿Ya? Y lo mismo que antes. Para todo es gamma trayectoria que pase por X sub 0. ¿Ya? Toda trayectoria que pase por X sub 0 va a cumplir lo mismo. Entonces, bueno, tenemos ahora la siguiente situación. Tenemos que, cuando yo paso por este punto X sub 0, genero una curva, esa curva genera un vector tangente, ¿ya? Digamos ahí, gamma y gamma prima. Tomo otra trayectoria, esa, genero otro vector tangente, pongámosle gamma 1, gamma 2, a ver, marquémoslo con negro ese también, ¿eh? Y esos dos vectores entonces generan un plano, ¿ya? Pensémoslo así, pues, en estas dimensiones, pero si no, lo importante es que esto se cumple para cualquier gama. Entonces podríamos completar toda la dimensión que necesite, ¿ya? Entonces aquí, bueno, se genera un plano en este dibujo, generado por gamma 1' y gamma 2', y el vector gradiente, ya habíamos dicho, el gradiente de G resulta ser perpendicular también, perpendicular a S y perpendicular a S, ¿ya? En general, perpendicular a todos los posibles vectores tangentes que podamos generar pasando por el punto X sub 0, ¿ya? Pero el tema es que esta condición también la cumple el gradiente de F, ¿ya? Entonces, bueno, ahí yo dibujé el gradiente de F un poco más cortito, acá más largo, y claro, porque esa es la condición. La conclusión es que existe un lambda en los reales, tal que el gradiente de F resulta ser lambda veces el gradiente de G. ¿Ya? Por supuesto, en ese punto, ¿eh? No en cualquier punto. Ya, eso entonces es una condición fundamental para resolver esto, ¿ya? Después vamos a ver un caso más general, pero esto sería como la clave para poder entender el método de Lagrange. Lagrange observó estas cosas, ya se dio cuenta entonces que si uno lograba plantear el problema en términos de una función que fuese diferenciable, entonces esa superficie no es cualquier cosa, no es cualquier restricción, es algo que depende de una función diferenciable, entonces iba a haber una relación entre el gradiente de f, de la función que yo busco maximizar o minimizar, con la función que me da las restricciones g, ¿ya? Entonces, la conclusión, que tampoco resuelve totalmente el problema, pero sí da la clave, dice así, ¿ya? Entonces, por lo tanto, para maximizar o minimizar una función f, ya pongámosle así, C1, ya, sujeta a una restricción
de la forma G, perdón, ahí le puse G de X, I, pero en realidad es F de X nomás, va un vector, ¿no? Para todas las variables posibles, ¿ya? Entonces esto es de la forma, no leí la S, es G de X igual a C, entonces se debe resolver el sistema de ecuaciones este sistema, ¿ya? Entonces, la primera ecuación es que el gradiente sea igual a un múltiplo, el gradiente de f, un múltiplo del gradiente de g, y que, bueno, que g cumpla la condición, que sea igual a c, ¿ya? Cuyas soluciones son candidatos a puntos extremos condicionados. ¿Ya? Bueno, sigue siendo abierto el problema. Si podría ser que de acá surjan puntos extremos, pero también podrían haber candidatos falsos, ¿ya? Tal como pasa cuando uno encuentra puntos silla, cosas de ese estilo, en un dominio abierto, en un conjunto restringido, también pueden aparecer cosas así. Así que el aporte del método es solo para encontrar candidatos. ¿Cómo saber después si los candidatos sirven o no? Depende de la función, depende cómo sea el dominio, porque podría ser igual un problema imposible de resolver, ¿ya? Pero en general, ¿cierto? Con casos básicos, uno podría encontrar candidatos y evaluar si son realmente máximos o mínimos, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo y después entonces vamos a ver otras situaciones donde esto se genera, ¿ya? Entonces déjenme ver acá un ejemplo que tenía ya hecho. Ya, esta es una situación así, ¿ya? Por supuesto, los problemas no siempre vienen planteados así, pero uno se tiene que dar cuenta de que se pueden formular de esta manera, ¿ya? Entonces voy a poner este problema. Hallar las distancias máxima y mínima desde el punto 0,0 a la curva S, que vamos a definir así. 5x cuadrado más 6xy más 5y cuadrado igual a 8. ¿Ya? Ese es el problema. ¿Ya? Podríamos graficar esto para ver cómo se ve la curva y más o menos tener una idea. ¿Ya? Hagamos eso para complementar ahí el tema. Déjenme ver. Tengo que abrir aquí el Wolfram. Ya, entonces vamos a graficar la curva, ¿ya? 5x cuadrado más 6xy más 5y cuadrado igual a 8. Ya, veamos si pesca así con eso, si no tengo que agregarle un término más ahí en la expresión. Ya, eso es, un elipse, ¿ven? Un elipse y queremos encontrar la máxima y mínima distancia al origen. ¿Ya? Voy a pegar eso allá para que la podamos analizar así visualmente, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer aquí?
Entonces, el problema ya está claro, ¿cierto? Quiero encontrar dónde, o más bien las distancias máxima y mínima para esa curva, para los puntos de esa curva respecto al punto cero, ¿ya? Entonces, así visualmente, bueno, uno podría decir, bueno, si estoy acá, entonces claramente por allá más o menos estaría la distancia máxima, ¿ya? Y tal vez por aquí más o menos una distancia mínima. ¿Ven? Algo así, ¿ven? Son puntos, aquí podemos ver que por simetría pareciera ser que aquí también se alcanza la distancia mínima, esos son congruentes, y también por ahí, ¿ya? Como la ecuación que define a esta curva es una ecuación cuadrática, entonces tendría que ser del estilo elíptico, hiperbólico o algo así, ¿ya? Entonces aquí por el dibujo esto es una elipse que está rotada de algún modo, pero acá podemos visualizar más o menos cuál es la idea, ¿ya? Ahora, ¿cómo formulamos el problema? Entonces, queremos maximizar y minimizar la función distancia, ¿ya? Entonces, la distancia de un punto la vamos a definir así, es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? En realidad es la distancia del punto al cero, ¿ya? Pero esa sería la función. Como la función tiene esta raíz cuadrada, va a ser un poco difícil resolverlo así, entonces, o análogamente, es equivalente, ¿ya? Voy a decir equivalentemente mejor, o equivalentemente la función f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿ya? Ahí un poco mejor, porque así la función queda sin la raíz cuadrada, ¿ya? Pero es lo mismo, si yo maximizo esta función, entonces también encuentro un máximo para la raíz. Después le aplico la raíz nomás, ¿ya? Lo mismo para el mínimo, ¿ya? Entonces es más fácil, más fácil. Solo por eso trabajamos entonces con la función sin la raíz. Bien, y queremos maximizar eso, bueno, sujeto, ¿cierto? Entonces queremos maximizar o equivalente a la función sujeta a la restricción S, que estaba dado así, 5x cuadrado más 6xy más 5y cuadrado igual a 8, ¿ya? Esto sería, por supuesto, lo que vamos a definir, bueno, digamos así, la función g. 5x cuadrado más 6xy más 5y cuadrado, ¿ya? Y el c, el 8, ¿ya? Ahí está entonces la estructura de nuestro problema, ¿cierto? Entonces tenemos nuestra función f, la que queremos analizar, este es el objetivo. Tenemos la restricción g de x, ¿ya? Igual a c. Esa es la restricción. ¿Ok? Bien. Entonces, el sistema para resolverlo, ¿ya? Entonces, bueno, no lo dije, pero el lambda, ¿cierto? Es el que le llaman el multiplicador de Lagrange, ¿ya? Entonces, método del multiplicador de Lagrange. Entonces, bueno, básicamente resolver el sistema gradiente de f, ¿ya? Estas son las incógnitas, los x, pues, ¿eh? Lambda gradiente de g. Y g
igual a C. ¿Ya? Es entonces básicamente lo que dice el método. Está incompleto porque no nos va a asegurar así directamente cuáles son máximos, cuáles son mínimos. No es como el caso del hessiano, aunque hay algunas cosas raras por ahí que podrían implicarlo, ¿ya? Pero la verdad son bastante complicadas y no aportan mucho, ¿ya? Entonces, mucho mejor hacer un análisis posterior, una vez teniendo los candidatos, entonces hacer un análisis de cómo identificar si hay un máximo o un mínimo, ¿ya? Entonces, bueno, pero veamos el sistema, ¿ya? Porque entonces nuestra función f era x cuadrado más y cuadrado, así que el gradiente de f es 2x, 2y, ¿ya? La función g es 5x cuadrado más 6xy más 5y cuadrado, ¿ya? Y entonces su gradiente es 10x más 6y y 6x más 10y. ¿Ya? Ese es el gradiente de la función. Y entonces el sistema, dámosle un nombre al sistema, ¿ya? El sistema A. Entonces el sistema A se convierte en esto, ¿ya? Bueno, voy a anotarlo vectorialmente primero. Entonces 2x, 2y, tiene que ser un lambda por 10x más 6y, 6x más 10y, ya una ecuación vectorial, y la otra, la de la condición, voy a escribirlo así para que quede más simétrico esto. Entonces esta es la condición del G, ¿ya? Eso que está en esa parte del sistema, solo que la escribí al revés para que quede más simétrico, no sé. Locuras. Ok, ese entonces es el sistema, pero por supuesto ese sistema está medio feo, ¿ah? ¿Se puede trabajar igual? Sí, se puede trabajar igual. A ver, no, da lo mismo, ¿ya? Entonces, trabajémoslo así. De forma un poco más expandida, el sistema queda así. 2x es igual a lambda por la primera componente. Voy a igualar componente a componente. El 2y, que es la segunda componente, lo voy a igualar con la segunda componente, es lambda por 6x más 10y. Y bueno, esa ecuación ya está ahí, ¿eh? No hay que perderla de vista, solo la voy a escribir de nuevo, ¿ya? 5x cuadrado más 6xy más 5y cuadrado. Ya, un sistema no muy fácil, ¿eh? No está muy fácil. Entonces, por supuesto, ahí el tema es que el sistema no es lineal, ¿ya? Es un tema relevante en estos problemas, porque aquí hay una multiplicación. Entonces quedan incógnitas, porque el lambda también es desconocido. Entonces queda una incógnita multiplicando a otras. Así que todos estos métodos de Gauss, qué sé yo, para resolver sistemas lineales, en general no se pueden usar acá. Entonces, para resolver un problema así, hay que tener mucha suerte, ¿ya? Hay que tener mucha suerte. Entonces, a ver, vamos a examinar algunos análisis posibles, ¿ya? Entonces, análisis. Tenía resuelto esto para no darme muchas vueltas, ¿ya? No quiero hacer mucho allá. Ok, eso. Ya. Análisis, ¿ya? Siempre vale la pena hacer algunos análisis. Por ejemplo, a mí me gustaría, por ejemplo, dividir por x, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si x fuera 0? ¿Ya? Perdón, vamos a ponerle nombre a estas ecuaciones, ¿ya? A, B y C. Entonces, si x fuera 0,
¿qué podemos decir entonces en la ecuación A? ¿Ya? En la ecuación A nos quedaría 0 igual a 6 lambda por i. ¿Ya? Eso sería entonces lo primero. Y de acá se desprenden dos cosas, que lambda sea 0 o que el i sea 0. ¿Ya? Bien, pero si i es 0, si pensamos en esta condición, bueno, estamos juntando las dos, ¿cierto? Entonces, si ambos son 0, o sea, si está pasando esto y esta segunda opción, si x es igual a y es igual a 0, entonces en C tendríamos lo siguiente. Bueno, tendríamos la ecuación 8 igual a 0, que es una contradicción, ¿ya? Entonces, no puede ocurrir, ¿ya? Pero sí puede ocurrir, sí puede ocurrir, en principio, ¿ah? Que x sea 0 y lambda sea 0, ¿ya? Sí puede ocurrir, no sé en realidad, creo, sí puede ocurrir, pero intentemos, mejor diga, no voy a decir eso porque me estoy comprometiendo demasiado, ¿ya? Pero podría ocurrir, ya no sé si va a ocurrir, podría ocurrir que x es 0 y lambda es 0, ¿ya? Bueno, en ese caso, si x es 0 y lambda es 0, entonces examinemos aquí la ecuación, por ejemplo, la ecuación B. La ecuación B. ¿Qué dice la ecuación B? Bueno, por B quedaría entonces el 2i y al otro lado lambda por todo eso, 2i quedaría igual a 0. Y finalmente el i sería 0. Entonces de nuevo tendríamos esta situación, que el x es 0, el i es 0, pero eso contradice C, ¿cierto? Me queda que 8 es igual a 0. Así que no puede ser, ¿ya? No puede ser. Por lo tanto, conclusión, x no puede ser 0, ¿ya? No puede ser 0. Entonces voy a ir descartando, ¿ven? Hay cosas que entonces yo podría ahora dividir por x para tratar de simplificar un poco las cosas y eso andaría bien, ¿ya? No estaría prohibido, ¿ya? Entonces ese fue mi primer análisis, ya pongámosle número a esto. Si x fuera 0, llegué solo a restricciones, a contradicciones, ¿ya? Entonces, conclusión, el x no puede ser 0. Segundo análisis, ¿qué pasaría si el i fuera 0? ¿Ya? Si el i fuera 0. Entonces, podemos examinar esta ecuación, por ejemplo, que dice bastante, la ecuación B, ¿ya? Entonces, en B obtendríamos esto, lambda por 6x, ¿cierto? Lambda por 6x, ¿ya? Y aquí vamos a ver que el análisis es parecido, porque acá, entonces tengo dos opciones, que lambda sea 0 o que el x sea 0, pero ya descartamos que el y el x sean ambos 0. Ya eso ya está descartado. Descartamos. Entonces, digamos que el i y el lambda son 0. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, reemplazo en A. Ahí está la ecuación A. Entonces me queda 2x igual a 0. Me queda 2x igual a 0, y eso implica que el i y el x es 0. No puede ser, ¿ya? Entonces, ya habiendo hecho los análisis anteriores, conclusión, el i no puede ser 0. El i no puede ser 0, ¿ya? Y tercer análisis, ¿ya? Aquí creo que no he tomado el camino más óptimo, ¿ya? Pero yo sinceramente pienso que es mejor así, porque si yo solo le muestro a usted el camino más corto, entonces usted cuando esté intentando cosas se va a frustrar mucho porque no tomó el camino más corto.
pero da lo mismo, ¿ya? Lo importante es que uno intenta cosas, va analizando, lo importante es que aprenda a hacer estos análisis, y entonces el camino que tome igual le va a llevar al resultado. ¿Qué pasa si lambda es 0? ¿Ya? Ese otro análisis, y entonces la ecuación A me diría que 2x es 0, y la ecuación B me diría que 2y es 0. ¿Ya? La ecuación A y B mueren inmediatamente, y eso implica que el x y el y es 0, pero eso no puede ser. No puede ser. ¿Ya? Ya lo vimos ya, no puede ser. Entonces aquí también no puede ser. Voy a escribirlo en palabras mejor. No puede ser. Ya, entonces también, otra conclusión, el lambda no puede ser 0. Ya, eso ya me da ciertas ventajas. Hacer este análisis previo me dice que no me preocupe, que si quiero dividir por lambda, que lo haga tranquilo, que si quiero dividir por x, hágalo tranquilo, y si quiero dividir por y, también. ¿Ya? Entonces voy a hacer eso, ¿ya? Como cuarto análisis, ¿ya? Bueno, ya sabemos que x no puede ser 0, que el y no puede ser 0 y que lambda no puede ser 0. Entonces la ecuación A, que decía 2x es igual a lambda por, no me acuerdo qué, 10x más 6y. Entonces, bueno, puedo, por ejemplo, hacer esto. Ya voy a dividir por lambda y dejar acá 10x más 6y dividido por 2x, ¿ya? Que se reduce un poco, ¿cierto?, a 5 más 6 y partido por x, ¿ya? Perdón, más 3, ¿cierto? Más 3. Ahí. Hago algo análogo en la ecuación B, que decía que 2y era lambda por 6x más 10y, y hago esa división, entonces divido por lambda, divido por y, me queda 6x más 10y dividido por 2y, que sería 3x partido por y más 5. ¿Ya? Y como el lambda y el 1 partido por lambda, esos dos números son iguales, entonces la conclusión es que, ¿cuánto era? 5 más 3 y partido por x tiene que ser igual a 5 más 3 x partido por y. ¿Ya? Eso se obtuvo en estas dos ecuaciones, ahí y acá. ¿Ya? Bueno, se cancelan cosas, ¿cierto? Llegamos a que el y partido por x tiene que ser igual al x partido por y, y eso significa entonces que el y cuadrado tiene que ser igual a x cuadrado, y eso significa que el y tiene que ser igual a x, o que el y tiene que ser igual a menos x. ¿Ya? Llegamos a esas dos conclusiones. Bueno, esto noten que dice bastante, porque voy a hacer aquí un... pero mejor que el dibujo, porque recién teníamos, ¿cierto?, este diagrama de la curva, y aquí ya tenemos algo un poco más fino que solo una interpretación visual, ¿ya? Que la interpretación visual es poco exacta, pero ya me dice acá que los puntos extremos están, por ejemplo, algunos en esta recta, y igual a x, y me dice que otros puntos extremos están en esta recta, pero he hecho un tal ley, ahí, horrible. Aquí, eso, y para allá más o menos por ahí, ¿ya? Igual a menos x, ¿ya? Cosa que ya nosotros habíamos visualizado, ¿ven? Porque nosotros combinamos no solo estos análisis robóticos que nos dan estos métodos, sino que combinamos con análisis gráfico, todo lo que tengamos a la mano, ¿ya? Entonces, en esos puntos yo ya sé, tengo los candidatos, pero más aún ya habíamos visualizado que ahí tendrían que estar el máximo y el mínimo, ¿ya? Ahora, si el y es igual a x, entonces en
la ecuación C, ¿ya? No olvidemos, la ecuación C dice que 5x cuadrado más 6xy más 5y cuadrado tiene que ser igual a 8. Pero como el y es igual a x, entonces reemplazo, me queda 5x cuadrado más 6x cuadrado más 5x cuadrado, todo se convierte en x, y eso tiene que ser igual a 8, o sea que el 16x cuadrado es igual a 8, por lo tanto x cuadrado es igual a 1/2, y por lo tanto el x es raíz de 1/2, o x es menos raíz de 1/2. ¿Ya? Como el y es igual a x, entonces aquí obtuvimos candidatos, un punto 1, raíz de 1/2, y el y tiene que ser igual. ¿Ya? No olvidemos eso, tienen que ser iguales. Y el otro, menos raíz de 1/2, menos raíz de 1/2. ¿Ya? Bien, esos son entonces nuestros candidatos para este caso. Para este caso. Bueno, pongámosle algo ahí, no sé, ese caso. El otro caso, si el y fuera menos x, ¿ya? Entonces reemplazamos en C. La anoto de nuevo, ¿ya? Para acordarme, si no me olvido. Eso tiene que ser igual a 8, y ahora reemplazamos, ¿ya? Entonces queda 5x cuadrado menos 6x cuadrado más 5x cuadrado. ¿Ya? O sea, la diferencia es que ahí se hace el cambio de signo, ¿eh? Y eso me queda 10 menos 6, 4x cuadrado igual a 8, y por lo tanto x cuadrado igual a 2. De ahí obtengo x igual a raíz de 2, o x igual a menos raíz de 2. Pero estamos en el caso igual a menos x, ¿ya? Ojo acá, porque yo diría que normalmente la mayoría de los errores en este tipo de problemas es desordenar mucho, digamos, estas condiciones y no unificarlas bien al final. Porque aquí no hay 4 candidatos, o sea, no hay nuevos 4 candidatos, sino que están este candidato, que sería raíz de 2, entonces este está obligado a ser menos raíz de 2, ¿ya? Y el otro, menos raíz de 2, y este tendría que ser raíz de 2, ¿ya? Entonces, como observación, no se confunda, por ejemplo, este punto no es candidato. ¿Ya? No es candidato. ¿Por qué? Porque no corresponde al caso. ¿Ven? Entonces, eso, para resolver bien este tipo de problemas, hay que estar bien claro de cuándo yo tengo realmente un candidato y cuándo no. ¿Ya? Bien. Bueno, ya tenemos los candidatos. Entonces, ahora como la función es esto, yo me doy cuenta, bueno, si tomo un candidato P1, ¿ya? El P1, recuerde que era la raíz de 1/2, raíz de 1/2. Bueno, da lo mismo que tome a P2 también, da lo mismo, porque el otro solo son las mismas coordenadas, pero al cuadrado. Entonces eso me va a quedar 1/2 más 1/2, 1. ¿Ya? 1. Y en cambio, si tomo el f de P3, bueno, eso va a coincidir con f de P4, porque en los cambios de signo no se van a notar, pero sí el valor se nota, porque ahí me va a quedar 2 más 2, 4. Entonces, cuando tengo todos mis candidatos, evalúo la función, me doy cuenta que está el mínimo y acá está el máximo. ¿Sí? Por un simple asunto de comparación. ¿Ya? Ojo que el mínimo de, bueno, de f restringido a s, ¿ya? No olvide eso.
no es un mínimo de f, sino que es un mínimo de f restringido a s, porque el mínimo de f es 0, ¿ya? Si yo miro solo esta función, sin restringirla, el mínimo es 0, pero acá está restringida a la curva. Este es el mínimo valor que se alcanza en la curva. Este es el máximo valor que se alcanza en la curva. La función por sí misma no tiene un máximo, eso se va a infinito. Bueno, el tema aquí es que la función que queríamos maximizar y minimizar era la distancia. Como d es la raíz de f, entonces la distancia máxima es raíz de 4, o sea 2, y la distancia mínima es raíz de 1, que es 1. ¿Ya? Ahí, no hay que olvidar, a ver qué pasó ahí, no sé. Ahí. No hay que olvidar que queríamos maximizar y minimizar la distancia, ¿ya? Eso es, ¿ya? Ahí tenemos entonces ¿cómo se llama? Una situación donde ya pudimos encontrar con más detalle exactamente cuáles son los puntos. Entonces, por ejemplo, ese punto que está ahí es el P1, ese punto que está acá es P2, este está a una distancia 1, ¿ya? Y el punto que está acá, no, pues me equivoqué, por cierto, me equivoqué, este era P1, a ver, voy a revisar mejor. P1, sí estaba bien, P1 y P2, ¿ya? P3 es el de abajo, ya. Este es P4 y este es P3 y la distancia al origen ahí es 2. ¿Ya? No olviden que estaba al cuadrado el análisis que hicimos. Bien, hay situaciones un poco más generales que se pueden también abordar con un análisis similar. Entonces, pongamos acá extremos condicionados por más de una restricción. ¿Ya? No voy a hacer el análisis, pero es el mismo original, solo que hay más variables y por lo tanto hay más restricciones. Entonces, la conclusión es que si buscamos un extremo local para f restringido a S, que va a ser definido así, ¿ya? La intersección de varios conjuntos, SK, donde S1, bueno, es una cierta función igualada a un cierto escalar, S2, otra función igualada a otro cierto escalar, y así hasta un SK, perdón, ahí, GK igualado a CK, donde todas las G son, J, digamos, son C1, ¿ya? Para poder usar el mismo criterio, entonces la restricción F, S alcanza un extremo. Entonces, si la restricción, ahí sí, si la restricción, un extremo local en X sub 0, entonces se tiene lo siguiente. El gradiente de F, bueno, en el problema original
decía que quedaba igual a un lambda por un g, ¿cierto? En ese punto. Bueno, eso es verdad con el lambda 1, pero como son más condiciones, entonces aquí estamos inmersos en un espacio de dimensión alta, ¿ya? Entonces ya no basta con tener solamente una dimensión para definir el vector. Puede estar definido como una combinación lineal, ¿ya? Entonces tiene que ser una expresión así. Una combinación lineal de los vectores gradientes de los otros, ¿ya? X sub 0. ¿Ya? Esa es la analogía, combinación lineal. ¿Ya? Entonces, bueno, hay que resolver el sistema A, en este caso queda así. El gradiente de F igualado, vamos a poner así, pues, una sumatoria con J de 1 a K, lambda J por el gradiente de G, J. Y bueno, las condiciones originales, ¿ya? G1 igual a C1, etcétera, hasta GK igual a CK. ¿Ya? Bien, esa es como la forma de abordarlo. Obviamente no es un problema fácil, ya, y quiero aclararles que normalmente no es nada fácil o casi imposible de resolver, pero usualmente en estos cursos se preguntan cosas que sí son posibles, ¿ya? Bueno, no sé si alcanzaré a hacer un ejemplo, ¿eh? Debería tratar por lo menos para no dejarlo esto a mitad de camino, ya que tenemos que avanzar en los contenidos, ¿ya? Entonces, allá, vamos a tomar esta situación. Allá. Esto es, ¿ya? Es parecido al problema anterior, solo que en más variable, ¿ya? Por último lo dejamos enunciado. No me alcanza ni el espacio. Ya, voy a abrir otro. Bueno, la idea es que podamos, por lo menos planteémoslo, ¿ya? Y lo dejamos pensando ahí, mañana lo terminamos, ¿ya? Entonces, un ejemplo. Hallar los puntos de la intersección de las superficies, ¿ya? S1 y S2 que se encuentran más cerca del origen. ¿Ya? Problema análogo al anterior, ¿ya? Son ejemplos, podría ser planteado de otra forma, pero es un ejemplo solamente, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? ¿Voy a dejarlo planteado el problema o no voy a alcanzar?